Revelado. El increíble encuentro que transformó la reunión por la herencia de mi hijo fallecido Eduardo conducía su viejo Volkswagen, un vehículo que había compartido innumerables momentos con su hijo Javier. Cada bache de la carretera lo hacía recordar risas, carreras y sueños. La pérdida de Javier, su hijo menor, aplastó su espíritu en un silencio ensordecedor. La reunión familiar que se avecinaba no era solo un encuentro más, sino una confrontación con lo que quedaba de su legado. Su mente, un torbellino de angustia y recuerdos, se debatía entre presentarse o refugiarse en el dolor que le resultaba más familiar. La invitación indicaba que la herencia de Javier sería el tema principal, y esa sola idea lo hundía en ansiedades desgarradoras, mientras las imágenes de su infancia juntos titilaban en su memoria. Se preguntaba si realmente conocía a su hijo o si, al igual que todos, se había dejado llevar por la inercia de la vida cotidiana. La tristeza se fusionaba con el miedo a revivir viejas disputas familiares, agravadas por el eco de viejas rencillas, la avaricia, la disparidad económica y la lucha por el reconocimiento. En esos momentos de soledad, recordaba las enseñanzas de su madre, quien siempre decía que la familia era lo más importante. Pero, ¿qué sucedía cuando la familia se convertía en el escenario de conflictos en lugar de apoyo? Cuando finalmente llegó al caserón familiar, un gran viejo hogar repleto de ecos, se sintió abrumado por la atmósfera tensa. Murmullos y miradas furtivas parecían acecharlo desde las sombras de cada habitación. Era como si cada rincón susurrara acusaciones y resentimientos. La tía Elena, acechando en un rincón, proyectaba aires de desdén hacia su hermana Carmen, mientras que el primo Alberto no disimulaba su ambición por la herencia, que a sus ojos se había convertido en una presa fácil. Eduardo se sintió como un extraño en la tierra que una vez representó calidez y amor. Intentó mantenerse al margen, pero la conversación inevitablemente giraba en torno a los bienes de Javier. Las palabras se agolpaban en su mente, punzantes, generando un torbellino de emociones contradictorias. Un nudo en su pecho se intensificaba cada vez que pensaba en la sonrisa de su hijo, arrebata por el destino. La ira y la impotencia se mezclaban en su interior. ¿Cómo podían enfocarse en lo material mientras su hijo estaba ausente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando todo parecía desmoronarse, Carmen, una figura silenciosa en medio del escándalo familiar, se levanta. Eduardo siente el corazón latir con fuerza, no por la inminente pelea, sino por la revelación de que su hijo había dejado detrás un legado de colores y formas, cartas y dibujos que destilaban su esencia. Al compartir esos recuerdos, Eduardo comprendió que Javier había soñado construir algo más que una lucha por bienes materiales. Esa insinuación de unión y amor, el deseo de dejar su huella en el mundo, se intensificó en su pecho. Pero, ¿qué hacer con esta revelación en un mar de avaricia y resentimiento? Eduardo se encontró en la línea divisoria entre el amor por su hijo y la codicia de su familia, preguntándose si la verdad sobre el legado de Javier podría cambiar la narrativa en medio de tanto caos. Mientras su mano temblaba al sostener el papel con el último dibujo de su hijo, una profunda angustia se apoderó de él. Este encuentro no era solo un cisma familiar, era un dilema moral que exigía una decisión. La presión se sentía como si fuera un peso que lo aplastaba. Eduardo cerró los ojos por un instante, temiendo la respuesta que su corazón debía enfrentar. Frente a la expectante mirada de su familia, se preguntaba si podrían ver la luz que su hijo había querido compartir, o si la oscuridad de la avaricia los consumiría de una vez por todas. La sala estaba impregnada de un silencio tenso, cada familiar contenía la respiración, observando a Eduardo con expresiones que variaban entre la incertidumbre y la expectativa. Con el dibujo de Javier en mano, sentía que el espacio entre su familia y él se expandía y contraía, como un resorte apretado a punto de estallar. Era un momento decisivo, no solo en relación con la herencia, sino también con su propio viaje emocional de sanación. Eduardo respiró hondo, consciente de la mirada de su hermana Carmen, que le instaba a hablar. ¿Qué podría decir que realmente capturara el espíritu de lo que Javier había querido? Se sentía como un gladiador en la arena, enfrentando no solo las ambiciones de sus familiares, sino su propio dolor.
Se preguntaba si era posible transformar la ambición desenfrenada en algo más significativo, si alguna vez podrían encontrar consuelo en las memorias de su hijo. Este dibujo, comenzó, su voz temblorosa resonando en la sala. No es solo un pedazo de papel. Es un testimonio de lo que Javier soñaba, un mundo donde la avaricia no tuviera lugar. Sus palabras, escasas pero profundas, cortaron el ruido que lo rodeaba. Observó los rostros de su familia, un mosaico de reacciones que iban de la sorpresa a la reflexión. La tensión parecía desvanecerse, pero solo por un instante. Pronto, el primo Alberto, incapaz de contener sus instintos, interrumpió. ¿Y qué? ¿Acaso esto es más importante que el esfuerzo de construir algo real? Necesitamos hablar de los activos de Javier, es lo que nos dejó. Las palabras hirieron a Eduardo, quien sintió una mezcla de rabia y desánimo. Pero, en lugar de dejarse arrastrar por la frustración, notó una chispa interna de resiliencia. Debía redirigir la conversación hacia lo que verdaderamente importaba. Sí, él dejó activos, pero los mayores regalos que nos dejó son estos recuerdos. Son auténticos, no pueden ser medidos por dinero. Eduardo se dio cuenta que su rol dentro de la familia había cambiado. Ya no era solo el padre dolido, sino un guía que podía hacia un camino de reconciliación. Eduardo sintió que sus palabras se convertían en una especie de catalizador, empezando a resonar en algunos miembros de la familia. La tía Elena, por un momento, pareció replantearse su actitud. Ella asintió levemente, tal vez recordando sus propios momentos con Javier. La mirada de su hermana Carmen, llena de gratitud, contrastaba con el aire de avaricia aún presente en la estancia. Las emociones estaban a flor de piel, y aunque la discordia parecía inminente, una pequeña semilla de unidad comenzaba a brotar. Propongo que en lugar de discutir sobre lo que él dejó en términos de dinero, hablemos de lo que él realmente quería para nosotros. Javier deseaba vernos juntos, no destruidos por su legado. Sus palabras resonaron, ora tímido, ora firme, mientras la sala se movía de un lado a otro, suscitando reflexión en cada rostro, pero a medida que la conversación tomaba un giro inesperado, el primo Alberto se encogió de hombros, tratando de preparar su ataque. ¿Y qué? Solo estás enojado porque no puedes controlar la situación. Javier no era un santito, eran sus cosas y merece que hablemos de ellas. La tensión regresó, alimentada por una avaricia palpable. Eduardo sabía que la confrontación era inevitable, pero tenía una opción. Podía dejar que el dolor de la pérdida lo arrastrara a la oscuridad o podía pelear por el legado de luz que su hijo había dejado atrás. Mientras las palabras comenzaban a salir de su boca, una idea poderosa comenzó a formarse en su mente. No solo defendería el legado de Javier, decidiría actuar en base a lo que realmente representaba su hijo. Y así, mientras se preparaba para la resistencia interna y externa, una resolución se formó en su interior. La lucha por su hijo transformaría no solo su vida, sino podría también cambiar el rumbo de su familia. Sin embargo, unas líneas inesperadas en una carta que había olvidado revisar en su bolso lo aguardaban, revelando un secreto que podría cambiarlo. Todo nuevamente, al mirar hacia la sala, Eduardo entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Eduardo sintió que el aire en la sala se tornaba espeso mientras su mente giraba en torno a las líneas de la carta que había dejado de lado. Las palabras escritas en ese papel se movían en su cabeza como un eco insistente. Decidió que, antes de enfrentar abiertamente a su familia sobre el legado de Javier, era vital que internalizara su propio proceso de sanación. Comprendió que debía reconciliar su papel como padre y como hijo que, quizás, había dejado de lado su lucha personal por el miedo a la confrontación. En su camino hacia la transformación, Eduardo se sentó en una esquina de la sala, un rincón que le permitió observar las interacciones de su familia. Estaba rodeado de personas que tanto amaba y que, sin embargo, parecían ser ajenas a él, desbordadas por intereses individuales. Se planteó que era realmente el legado de su hijo en contraposición a lo que su familia entendía por legado. ¿Podía el dolor abrazar el amor, las memorias cristalizarse en enseñanzas? En ese instante, Alberto lanzó un argumento más sobre el valor financiero de los bienes de Javier, que resonó como un golpe seco en el estómago de Eduardo. El dilema se intensificaba. ¿Debería negarse rotundamente a los reclamos de su primo o encontrar una forma de redirigir esa energía hacia un lugar de entendimiento? Al observar la dinámica familiar, notó que sus primos y algunos tíos parecían desgastados por el conflicto, mostrando la fatiga de la avaricia en sus rostros. Pero había más que solo cansancio. Había un deseo oculto, una necesidad de conexión, de pertenencia. En lugar de entrar en la batalla verbal que le proponían, decidió que lo que Javier quería no era una guerra por bienes,
sino una reunión de corazones y mentes. Se levantó, tomando en cuenta una visión más amplia de la situación. Decidió apelar a las emociones comunes, aquellas que los unían en la pérdida. Alberto, dijo, su voz firme pero compasiva, no podemos dejar que lo que nos queda de Javier nos divida. Su verdadera herencia reside en las enseñanzas que él nos dejó. ¿Por qué no tratamos de ser un reflejo de lo que él quería? Notó que las palabras comenzaban a hacer eco. Carmen lo miraba con apoyo, mientras la tía Elena, que siempre había sido la mediadora del grupo, fruncía el ceño, considerando las implicaciones de lo que Eduardo estaba proponiendo. En ese momento, supo que había dado el primer paso hacia el cambio que tanto anhelaba. La energía incendiaria de la conversación estaba cambiando, saturada ahora por una tensión que favorecía la reflexión. Eduardo sacó la carta que había estado guardando y la sostuvo con cuidado, viendo el brillo del papel que contenía un mensaje crítico. Sin embargo, sabía que no podía compartir su contenido todavía. Aún no estaba preparado para las revelaciones que podrían descorchar una tormenta o, tal vez, un rayo de esperanza. Antes de seguir con la discusión, creo que todos necesitamos recordar quién fue Javier realmente. Necesitamos despojarnos de la avaricia y preguntarnos cómo podemos honrarlo de verdad. Propongo que cada uno de nosotros comparta un recuerdo que nos conecte con su esencia, sugirió con tono firme. La propuesta hizo que la sala tuviera un momento de gran pausa, donde cada individuo parecía sopesar la idea. Las reacciones instantáneas iban de la incredulidad a la curiosidad, pero Eduardo sentía que había abierto una puerta. Quizás, a través del fuego del recuerdo, pudiera encontrar la forma de desviar el curso de la avaricia hacia una senda de reconciliación. Sin embargo, la inquietud de la carta lo mantenía en tensión. ¿Qué descubrimientos podría traer a la luz? ¿Podrían esos secretos fortalecer su lucha por el legado de Javier? Mientras las historias comenzaban a fluir, Eduardo sabía que la mejoría era un terreno resbaladizo, y temía que el contenido de la carta pudiera abrir heridas aún no cicatrizadas. Las primeras palabras de su hermana resonaron en el aire, llenando la sala de nostalgia y emoción. Sin embargo, Eduardo sintió que un nuevo desafío se cernía sobre él, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Estaba listo para enfrentar lo que el destino le había reservado? Su corazón latía con fuerza, mientras la respuesta a esa pregunta comenzaba a moldear su futuro. Eduardo observó a su hermana mientras compartía un recuerdo sobre Javier, su voz temblando con la nostalgia que impregnaba el ambiente. Cada palabra parecía un hilo conectando el pasado y el presente, ofreciendo un respiro a la tensión acumulada. La gran sala, antes dominada por la discordia, ahora se tornaba en un espacio de empatía. Sin embargo, a pesar de la calidez creciente, Eduardo no podía ignorar el pulso de su incertidumbre. Tomó un momento para procesar lo que sucedía a su alrededor. Escuchar los recuerdos de su hermana le recordó que, aunque la vida de Javier estuvo plagada de retos, también estuvo colmada de alegría y amor, cosas que parecían olvidarse en el fragor de la disputa material. Mientras cada uno compartía sus memorias, flores de comprensión comenzaron a brotar entre sus familiares. Y en esos instantes de fragilidad, Eduardo se sintió impulsado a llevar la conversación hacia algo más profundo. Javier siempre promovió la unión entre nosotros. Quizás deberíamos pensar en lo que él desearía para su familia en lugar de centrarnos en lo que podemos obtener, sugirió, intensificando su voz, que vibraba con determinación. El eco de sus palabras reverberó, creando un momento de reflexión. Su mente giró en torno a los objetivos que tenía para su propia vida en ese proceso de reconciliación. Era el deseo de ser visto y escuchado en su propia vulnerabilidad. Sin embargo, su mente seguía regresando incesantemente a la carta. Sabía que en sus líneas se encontraba una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Cómo involucrar sus evidentes tensiones sobre la herencia con lo que realmente importaba? En medio de la discusión, observó a la tía Elena, la mediadora silenciosa que parecía sopesar sus palabras. Era tiempo de tomar la iniciativa, de ser la voz que rompiera completamente el ciclo de dolor. Con cada nuevo relato compartido, una chispa de valentía creció dentro de él. Decidió que debía hablar sobre la carta, sin omitir su contenido, pero haciendo hincapié en su mensaje subyacente. Hay algo que debo revelarles a todos. Hace poco, encontré una carta de Javier. En ella, expone qué significa realmente para él la familia y cómo se siente respecto a cualquier discordia por dinero. Las caras de los presentes se tornaron serias y expectantes. Sabía que su revelación no solo exploraría los secretos que guardaba, sino que también podría ser un punto crucial para forjar el entendimiento entre ellos, pero Eduardo también era consciente de que, al abrir ese diálogo,
Se enfrentaría a reacciones que podrían ir desde la sorpresa hasta la resistencia. Su interna lucha entre el temor y el deber de iniciar el cambio lo llevó a un punto de inflexión. Mientras la tensión crecía de nuevo, sintió que cada pulso de su corazón pedía que sus acciones tuvieran un impacto. Que lo material no defina lo que somos. Javier deseaba que siguiéramos unidos, dejando atrás rencores pasados. Quiero que cada uno de nosotros se lleve una lección, algo que nos motive a ser mejores, no solo como familia, sino también como individuos, concluyó, dejando claro que su intención no era abrir viejas heridas, sino ofrecer una oportunidad de crecimiento. La sala guardó silencio, lleno de susurros tensionados y miradas de sorpresa. Los rostros de sus familiares mostraban una mezcla de alarma y contemplación, como si consideraran no solo el peso de sus propias emociones, sino el impacto de una verdad que podría transformarles. Justo cuando parecía que una nueva fase de entendimiento podría florecer, la puerta se abrió inesperadamente. Una brisa fría atravesó la sala y, con ella, un nuevo personaje entró en escena, llevando consigo más revelaciones de lo que Eduardo podía haber anticipado. Su corazón se frenó ante la posibilidad de que esta intrusión pudiera desencadenar una red inesperada de consecuencias. Se preguntó si estaba preparado para manejar lo que iba a suceder. La sala se paralizó en el instante en que la figura desconocida cruzó el umbral. La tensión dentro de Eduardo aumentó. Su mente comenzó a divagar. Su identidad era un enigma, pero la presencia misma se sentía como un relámpago que tenía el potencial de iluminar la oscuridad que envolvía a la familia. Se dio cuenta de que su papel como mediador y líder estaba a punto de ser desafiado. El nuevo personaje, de aspecto sereno pero decidido, lucía familiar. En un primer golpe de intuición, Eduardo lo reconoció como un viejo amigo de Javier, alguien que había estado presente en los momentos cruciales de su vida. Su llegada no era casual, había una razón detrás de su aparición, y Eduardo sintió que esa razón podría alterar la dirección de sus conversaciones. ¿Eduardo?, preguntó el hombre, su voz resonando de una manera que capturó la atención de todos. Era como si sus palabras estuvieran cargadas de una autoridad que exigía respeto. He venido a hablar sobre Javier y algo que descubrí tras su partida. Cada palabra del visitante resonaba con una gravedad inquietante, y eso avivó una mezcla de curiosidad y temor en el ambiente. Eduardo se sintió responsable de encauzar la conversación, incluso en un contexto desconocido, mientras los rostros familiares como el de su hermana y tía Elena reflejaban una incertidumbre palpable. Eduardo respiró profundo y se enfrentó al visitante. ¿Qué es lo que te trae aquí, exactamente?, cuestionó, consciente de que sus palabras podrían ser el puente hacia una nueva revelación o el detonante de más conflictos. El amigo de Javier tomó su tiempo para responder, examinando cada rostro en la sala. He encontrado ciertos documentos que Javier dejó atrás, incluyendo más detalles de esa carta que mencionaste, Eduardo. Era importante para él que supieran lo que realmente pensaba sobre su legado, no solo en términos materiales, sino también sobre sus valores, su fe en la familia y los vínculos que construyó a lo largo de su vida. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, sus pensamientos revoloteaban en un torbellino. Había aún más en la carta, algo que no había anticipado. ¿Qué secretos escondía Javier, y cómo podrían impactar su búsqueda de unidad familiar? La revelación de documentos podía ser una luz necesaria para desenredar los lazos de resentimiento. El hombre continuó, con una mirada que transmitía auténtica sinceridad. Javier ansiaba que su familia no solo se centrara en lo material, sino que recordara la importancia del amor, el perdón y la empatía. Me pidió que, de ser necesario, compartiera esto con ustedes. Era su deseo lo que me trajo aquí. Mientras Eduardo absorbía cada palabra, comprendió que su propia travesía se alineaba con esta nueva narrativa. Lo que había empezado como la búsqueda de una verdad sobre la herencia se estaba transformando en una búsqueda de reconciliación personal. La incomodidad y el temor que había sentido lo habían preparado para este momento, un momento de introspección que podría llevar su crecimiento individual a nuevas alturas. Era obvio que la conversación había desembocado en un lugar más profundo de lo que jamás había imaginado. La familia reunida comenzaba a ver en este nuevo contexto, donde el perdón y la unidad eran esenciales. Justo cuando se preparaban a retomar la conversación, otra revelación surgió en la mente de Eduardo. ¿Y la carta contiene algún otro mensaje clave? ¿Algo que no hayamos entendido del todo?, preguntó, pues su deseo de desentrañar la complejidad del vínculo que los unía se hacía inminente. Tensión en el aire. Eduardo comprendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la posibilidad de formar un futuro diferente para todos ellos.
La siguiente revelación prometía no solo esclarecer el legado de Javier, sino también redefinir cómo cada uno podía ver su papel en el entramado familiar. ¿Qué más escondían esos documentos y cómo cambiarían su forma de ver la vida? Sin prisa, pero con una creciente determinación, Eduardo se preparó para lo que estaba por venir. La tensión en la sala creció cuando el amigo de Javier se acomodó un poco, dejando ver un pequeño bulto en su mano. Eduardo sintió que la espera se alargaba y su mente se aferraba a una mezcla de ansiedad y curiosidad. El silencio era pesado, casi tangible. La revelación que sopesaba a aquel hombre tenía el potencial de cambiar no solo la percepción que tenían de Javier, sino también el papel que Eduardo desempeñaría en la familia de aquí en adelante. Lo que te voy a mostrar va más allá de una simple carta, comenzó el hombre, haciendo una pausa. La mirada fija de Eduardo se intensificó. La autoconfianza que había construido durante los años de liderazgo temblaba ante la posibilidad de que el legado de Javier incluyera secretos oscuros que podrían desmembrar aún más a la familia. Javier tenía una idea clara de lo que quería que sucediera tras su partida. No solo dejó su legado material, sino también un conjunto de principios inquebrantables que él creía debían guiar su familia. Son manifestaciones de su esencia, continuó el hombre, desgajando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas cuidadosamente diseñado. ¿Dónde están esos principios?, preguntó Eduardo, su voz más firme de lo que se sentía. Tenía que estar listo para afrontar cualquier resultado, cualquier verdad. Esa era su responsabilidad. Pero en su interior, la inseguridad asomaba. El amigo de Javier, tratando de aliviar la tensión, finalmente dejó caer el objeto que sostenía, un cuaderno desgastado. Este diario contenía su voz en cada página. Su alegría, sus experiencias, incluso sus miedos. Con un gesto medido, lo llevó hacia el centro de la mesa. Eduardo lo miró de cerca. Elevar esa libreta a la categoría de un simple objeto de escritura era una falta de respeto a la memoria de su hermano, pero cada página contenía no solo recuerdos, sino lecciones que Eduardo empezaba a comprender que necesitaba. La conexión entre Javier y él había sido muchas cosas, pero nunca fácil. Este diario podría contener la clave para entender el verdadero Javier, y quizás, para entender también lo que era ser Eduardo. Mientras el hombre comenzó a leer en voz alta unos fragmentos que hablaban sobre la familia y el valor del amor, la mirada de Eduardo atravesó la sala, encontrando a su hermana y a tía Elena. Cada una de ellas también escuchaba con un interés frenético, sus ojos llenos de nostalgia que podían convertirse en desencanto si no habían aprendido a perdonar. La lectura continuó, revelando anécdotas sobre la infancia, momentos heroicos y vulnerabilidades que Javier había enfrentado. Sin embargo, Eduardo estaba atrapado en sus propios pensamientos. La búsqueda de un pasado familiar pronto se convertiría en una necesidad de confrontación interna. Había estado demasiado centrado en lo superficial, en las tareas de liderazgo, olvidando que su propio crecimiento personal había quedado relegado. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la herencia de Javier, sino haciendo frente a sus propias deficiencias. ¿Qué harás tú con esta nueva información, Eduardo?, se preguntó, retumbando en su mente. La pregunta se convertiría en el catalizador que definiría no solo cómo respondería a esta revelación, sino cómo afectaría eso a su identidad y propósito. El ambiente se estaba cargando de electricidad a medida que llegaba a la conclusión de que debía afrontar sus propios miedos. Había llegado el momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué significaba realmente ser el verdadero Eduardo frente a las sombras del pasado? Y en medio de esta toma de conciencia, una nueva pregunta asomó con fuerza, exigiendo respuesta. ¿Sería capaz de transformar todo este descubrimiento en una vía hacia la redención y el crecimiento personal, o se dejaría llevar por los estigmas del resentimiento? Con esta idea atrayente palpitando en su ser, Eduardo se preparó para enfrentar no solo las palabras de su hermano, sino también la verdad de su propia vida. ¿Qué decisiones tomaría a partir de este momento? ¿Lograría plasmar ese deseo de cambio en acciones concretas? La próxima lectura podría ser un camino de salvación o, quizás, un abismo que lo arrastrara más profundo. La primera página del diario se abrió con un leve crujido, como si Javier, en su ausencia, intentara comunicarse a través de cada letra, cada trazo. Eduardo sintió que su corazón latía con más fuerza. No era solo un libro, era una ventana a una vida llena de aprendizajes que nunca se había atrevido a explorar. Mientras el amigo de Javier leía fragmentos de la vida de su hermano, Eduardo luchaba con sentimientos encontrados de admiración y desprecio. ¿Por qué no había visto antes la profundidad de su hermano? Lo importante no es lo que poseemos, sino cómo nos relacionamos con ello, había escrito Javier en uno de los pasajes.
Esa frase se quedó grabada en la mente de Eduardo. Los años que había pasado liderando su propia familia y empresa solo habían pulido la superficie, haciéndolo olvidar el valor de las conexiones humanas. Se dio cuenta de que la gestión de su entorno había sido impulsada más por el deseo de control que por la construcción de relaciones genuinas. La voz del amigo, clara y emotiva, resonaba en la sala, haciendo eco de los sentimientos que Eduardo había ahogado en su búsqueda de éxito. Se sentía abrumado por la urgencia de cambiar. ¿Cómo pude haber ignorado esto?, se cuestionaba a sí mismo. Otros pasajes se compartieron, revelando desafíos y temores que Eduardo había supuesto que solo él enfrentaba. Cuando el amigo terminó de leer, el silencio se instaló nuevamente, pero era un silencio diferente, cargado de posibilidades. Eduardo miró a su hermana y a tía Elena, allí sentadas, esperando una respuesta. En sus ojos, Eduardo vio un reflejo de su propio duelo, de sus propias batallas. Debía hablar, debía asumir el liderazgo no solo en el ámbito tangible, sino también en el emocional. Javier siempre creyó en la importancia de la verdad, empezó, con una voz que comenzó a encontrar su poder. Y hoy, debo ser honesto conmigo mismo y con ustedes. He estado tan centrado en ser el pilar de esta familia, en cumplir con las expectativas, que he olvidado quién soy realmente. Las palabras fluyeron de él como un torrente. Habló de sus inseguridades, de su necesidad de ser visto como el más fuerte, y de cómo eso lo había alejado de la intimidad que había sido el verdadero sostén de Javier. A medida que su discurso avanzaba, una energía nueva emergía, una vulnerabilidad que revelaba no solo sus debilidades, sino también su deseo de cambiar. Pidió perdón por haberse alejado y por no haber escuchado todas las lecciones que su hermano le había dejado en aquellas páginas. Cuando terminó, un peso inmenso se había levantado de sus hombros. La atmósfera en la sala había cambiado, ya no era solo un encuentro por la herencia, sino un renacer. Un camino hacia la comprensión mutua y la reconciliación, pero antes de que cualquiera pudiera responder, el teléfono de su hermana vibró. Ella lo miró con un asombro que hizo eco en el rostro de todos. «Es de la oficina», dijo nerviosa, y en su voz había un chillido de preocupación. Al descolgar, su rostro palideció. Eduardo sintió que la tensión volvía a la sala, como una espiral descendente. «Es acerca de la herencia de Javier», dijo su hermana, interrumpiendo la atmósfera catártica que habían logrado crear. «Parece que hay algo más, algo que no conocíamos». Esa única frase dejó a Eduardo en suspenso, su mente iniciando un nuevo ciclo de dudas. ¿Qué más podría haber detrás de los secretos de Javier? ¿Cómo afectaría esto su camino hacia la reconciliación y el cambio personal que acababa de despertar en él? Estaba claro que su viaje hacia el crecimiento personal acababa de comenzar, pero ahora se enfrentaría no solo a sus luchas internas, sino también a un horizonte desconocido lleno de revelaciones. Las palabras resonaron en su mente: la verdad siempre tiene un precio. ¿Sería esta la oportunidad de experimentar un cambio trascendental o estaba a punto de perderse en complicaciones aún más profundas? Las palabras de su hermana aún resonaban en la sala, como ecos en un vasto abismo. Eduardo sintió que su pecho se apretaba. La promesa de entender a Javier, de iniciar un camino de redención, parecía ahora distante. Aquella conversación había sido un nuevo amanecer, pero la sombra de la incertidumbre amenazaba con oscurecer la luz que empezaba a brillar en su interior. Cuando su hermana colgó el teléfono, Eduardo pudo notar el leve temblor en sus manos. La estancia estaba impregnada de una tensión latente. Eduardo se adentró en sus pensamientos, preguntándose qué sorpresas podría haber escondido Javier tras su aparente amabilidad y generosidad. La incomodidad de la situación reinante se sintió como un recordatorio de que aún había mucho que resolver, no solo en el ámbito externo, sino también en su propio interior. «¿Qué quieres decir con que hay algo más?», preguntó Eduardo, su voz firme aunque llena de ansiedad. La necesidad de abordar lo desconocido le hablaba con una urgencia que no podía ignorar. Todos estaban a la espera de respuestas, cada mirada posando interrogantes en su dirección. Una parte de su herencia no está en los documentos que tenemos. Hay cuentas en el extranjero, propiedades, y algo más, algo personal, balbuceó su hermana, recuperando lentamente el control de sus palabras. Ese algo más hizo que el estómago de Eduardo se retorciera. ¿Qué podría haber tan valioso que no había compartido? Eduardo comenzó a cuestionar la imagen que había tenido de su hermano a lo largo de los años. Se había centrado en su propia percepción, en experiencias que los habían distanciado. Sin embargo, Javier había seleccionado un camino que Eduardo no había comprendido ni valorado. En ese instante,
Surgió una determinación interna. Si Javier había sido capaz de construir su propia historia a través de secretos, Eduardo estaba dispuesto a descubrirlos. Pero eso requeriría un compromiso real de su parte. Necesito saber todo lo que haya acerca de sus decisiones. No puedo permitir que su legado quede manchado por el desconocido. Es hora de rescatar la verdad, declaró, el fuego en su voz llenando el espacio nuevamente. La resolución lo envolvía, empujándolo a enfrentarse no solo al legado de Javier, sino también a sus propios demonios. No solo se trata de los bienes, Eduardo, intervino tía Elena con suavidad. Cada descubrimiento nos llevará a confrontar lo que no quisimos ver. Las decisiones que tomamos o dejamos de tomar nos definen. Eduardo se sintió abrumado por el peso de sus palabras, comprendiendo que esta búsqueda no sería solo económica, sería una profunda excavación emocional y ética. Decidido a asimilar la magnitud de su misión, Eduardo se levantó del sillón. Voy a mirar esos documentos y lo que eso implique. Haré lo que esté en mis manos para honrar su memoria, y esta vez no me alejaré de la verdad que se revela, afirmó, ya visualizando el camino que se abría ante él. Mientras comenzaba a organizar sus pensamientos, un nuevo impulso de introspección se apoderó de él. ¿Qué lecciones, más allá de las tangibles, podía extraer de todo esto? Sabía que cada descubrimiento de esta investigación lo confrontaría con su noción de paternidad y, por ende, con su sincera identidad. Cuando finalmente se dio la vuelta, preparándose para el desafío, se detuvo un momento. Lo único que debemos recordar es que esto es también sobre nosotros. Javier nos dejó más que bienes, nos dejó lecciones, concluyó. Las miradas de su hermana y tía Elena transmitían un tenue destello de esperanza. Eduardo empezó a alentar un nuevo conversatorio, uno que se centraría en la verdad no solo como un descubrimiento personal, sino como una complicidad familiar que forjaría nuevas uniones. Pero aquel momento de claridad fue abruptamente interrumpido por el sonido del teléfono. El tono vibrante parecía llamar a una nueva revelación. La mirada de su hermana se iluminó y, en voz baja, dijo, es el abogado de Javier y quiere hablar contigo sobre algo urgente. La ansiedad del instante volvió a apoderarse de Eduardo. ¿Sería esto el comienzo de una verdad que lo liberaría o una carga más que llevar? La tensión se hacía palpable, y Eduardo supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para lo que estaba por venir? La voz del abogado atravesó la línea, clara pero cargada de un matiz que Eduardo no supo descifrar de inmediato. Un ligero temblor en su voz hizo eco de la inquietud que había estado acumulando. Eduardo, necesitamos hablar de urgencia sobre el testamento y algunas cláusulas que requieren tu comprensión inmediata. Sin tiempo que perder, Eduardo respiró hondo, como si ese simple acto lo preparara para la tormenta emocional que sabía que se avecinaba. Asintió, aunque el abogado no podía verlo. Su mente rápidamente procesaba las implicaciones. Decidió calmar el torbellino interno que amenazaba con desbordarse. Esta no era solo una llamada más, era un paso crucial hacia adentrarse en los secretos de su hermano. ¿Qué debo saber?, preguntó, consciente de que cada palabra tenía el potencial de desvelar verdades ocultas. La voz del abogado, al otro lado, parecía titubear antes de continuar. No puedo desglosar todo en este momento, pero hay activos en el extranjero que son de suma importancia. Además, hay una carta que ha llegado recientemente, la cual no se había incluido en el paquete inicial de documentos. La mención de la carta intensificó su curiosidad. Mimando su aprensión, puso atención a cada detalle. ¿De qué trata la carta?, indagó. La respuesta llegó cargada de otras inquietudes. Es un mensaje personal dirigido a ti, pero contiene información sensible sobre las decisiones que tomó Javier antes de su muerte. Eduardo sintió como cada trazo de su estructura emocional temblaba. La imagen de su hermano se desdibujaba y se reconfiguraba en su mente. Por fin, aquellas imágenes de un Javier distante y a veces extraño parecían cobrar un sentido más profundo. Desde el encuentro en la sala, ahora todo advertía un giro. La revelación de piezas ocultas provocaba que el viejo dolor por su relación se convirtiera en una curiosidad voraz. Mañana te espero en la oficina. Es vital que tomemos esto con seriedad. Al colgar, Eduardo dejó que el silencio se asienta por unos momentos. Su mirada se perdió en cualquier punto de la habitación, reflexionando sobre cómo Javier había llevado una vida que parecía tan despreocupada en algunos aspectos, pero que encerraba significados y decisiones de evadir lo profundo. Ese instante de introspección no era solo por la herencia monetaria que podría recibir, era más bien un desafío a su propia comprensión de lo que eran las relaciones fraternas.
Tenía que decidir si su búsqueda de la verdad sería una evaluación de su pasado o un recorrido hacia el futuro. Voy a prepararme, murmuró Eduardo casi para sí mismo. Se levantó de la mesa, sintiendo como si el peso de una responsabilidad profunda se asentara sobre sus hombros. Prepararía todas sus preguntas y no escatimiría en el detalle. La verdad podría ser su única aliada en este proceso. Había un mundo de decisiones ocultas que afectaban su vida de manera directa, y no solo a nivel legal. Pasó el resto de la noche sumido en inquietudes. La carta se convirtió en un constante murmullo en su mente. La pregunta que más lo atormentaba era cuál había sido el secreto de su hermano que lo había llevado a escribirle un mensaje tan importante. Al amanecer, una nueva determinación lo invadió. Estaba listo para abrazar lo que fuera que entendiera en esa reunión. No solo por Javier, sino por sí mismo. Quería hacer las paces con su pasado, entender por qué la vida los había separado y cómo podía avanzar. Mientras se preparaba para la cita, su corazón latía con mucha intensidad. La incertidumbre no había desaparecido, pero había llegado a entender que la búsqueda de la verdad era más que un acto, era un viaje de autodescubrimiento que lo llevaría a enfrentar su propia identidad, y así, cuando finalmente se dirigía a la oficina del abogado, un pensamiento entró en su mente: este no es solo un encuentro sobre Javier, es sobre la reconciliación con todos nosotros. Pero justo cuando se disponía a salir por la puerta, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje, y esta vez en la pantalla. Un nombre que no esperaba: Marta. ¿Acaso el pasado no tenía intenciones de quedarse en el pasado? El día de la reunión con el abogado llegó, y Eduardo sentía que cada segundo se sostenía con la tensión de lo desconocido. Estaba listo para enfrentarse al legado de Javier, pero también a la verdad sobre sí mismo. En el camino, su mente giraba entre recuerdos, reflexiones y la carta que acechaba en la atmósfera de incertidumbre. Al entrar a la oficina del abogado, una oleada de familiaridad lo envolvió. Era el mismo lugar donde había discutido los planes para el futuro de Javier. Al sentarse, Eduardo absorbió el aire enrarecido, consciente de que todo estaba a punto de cambiar. El abogado, visiblemente ansioso, le entregó un paquete de documentos. Estos son los detalles que han surgido en la revisión de la herencia. La carta que mencioné es fundamental. Ha llegado justo a tiempo para esclarecer el verdadero propósito de Javier. Con manos temblorosas, Eduardo tomó la carta y abrió sus labios, un nudo en la garganta impidiéndole hablar. Mientras leía, las palabras de su hermano resonaron como un eco profundo. Javier había escrito sobre la esencia del amor, el perdón y la importancia de la familia. Este legado no se trataba solo de propiedades, sino de construir un puente que uniera sus corazones. La realización de que su hermano había querido precisamente eso le trajo una calma inesperada y liberadora. Eduardo sintió que la carga del resentimiento y los temores que había llevado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse. La carta no solo revelaba la gloria del pasado, sino que lo instaba a buscar el futuro que tanto anhelaba. Las lágrimas de emoción se acumularon en sus ojos, pero en lugar de amargura, sentía gratitud. Esta es la clave para iniciar un nuevo capítulo, pensó. Sabía que lo había perdido todo al aferrarse a sus propias expectativas y temores, y ahora le tocaba construir algo significativo a partir de este legado. Ya no sería solo el padre dolido, sería el hombre que honrara la memoria de Javier con acciones concretas, promoviendo la unidad. Al salir de la oficina, su rostro mostraba una nueva determinación. La transformación en él era palpable. No solo había desenterrado la verdad sobre su hermano, sino que había encontrado respuestas sobre sí mismo. Comprendió que, en lugar de huir de sus temores, debía enfrentarlos con valentía. La vida de Javier, simbolizada en esa carta, se convertiría en la brújula de su propio viaje. En los días siguientes, Eduardo comenzó a hacer de esa verdad un mazo que unía a su familia. Convocó a la reunión familiar nuevamente, esta vez con un enfoque claro: celebrar la vida de Javier. Compartió con cada uno los términos de la carta y como su hermano siempre había querido que fueran un equipo, en sus diferencias y en su unión. Las palabras que antes habían causado fricción ahora florecieron como una oportunidad de reconciliación. Los sentimientos de avaricia empezaron a disiparse gradualmente. Con cada anécdota compartida, comenzaron a recordar a Javier como un miembro de la familia, alguien cuya vida debía ser honrada, no a través de disputas, sino a través de amor y optimismo. Las cicatrices del pasado empezaron a sanar en un marco compartido de recuerdos positivos. Finalmente, la familia decidió crear un legado propio en honor a Javier. Un fondo destinado a ayudar a otros jóvenes artistas a alcanzar sus sueños, una iniciativa que gradualmente comenzó a unirlos en un propósito común. La avaricia y la discordia se fueron desvaneciendo,
y en su lugar, el espíritu de Javier vivió a través de ella. Eduardo experimentó una satisfacción genuina, un reconocimiento de su lucha interna y un orgullo renovado por ser parte de este nuevo todo. Se había liberado del peso del pasado, entendiendo que el verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por cómo vivimos y nos relacionamos con aquellos que amamos. Con una confianza sólida y un sentido renovado de su identidad, Eduardo había conquistado el mayor desafío: transformar su dolor en propósito y unidad. Las sombras del resentimiento ahora eran parte del pasado. Eduardo había logrado un cierre satisfactorio en su viaje personal, construyendo un futuro donde la memoria de su hijo podía florecer. Por fin, Eduardo se sintió en paz consigo mismo, exactamente donde necesitaba estar. Ahora, te invito a que no esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas transformaciones impresionantes. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz importa. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble travesía de superación personal. Únete y transforma la vida de alguien hoy.